Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy seguimos en el marco de nuestra celebración del 9º aniversario de la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Y entre nuestros invitados, hoy contamos con la presencia de la doctora Rocío Silverio Torres, médico general egresada de la UNAM, psiquiatra egresada de la Universidad de Guanajuato, y ella también tiene 2 diplomados, uno en terapia conductual y un diplomado en terapia para dejar de fumar. Muchas gracias por la invitación, doctora. Bienvenida. Y pues es un gusto tenerla hoy con este tema que se me hace bastante interesante, hablar de la depresión en mujeres. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sé que había como una serie de temas que se podían tratar, pero sí elegí hablar de depresión en mujeres. Me parece que es mucho de la población que se ve en la clínica y quería aprovechar como este momento para resolver algunas dudas que de pronto quedan muy presentes en la consulta y por cuestiones de tiempo o a veces por algún tema no se pueden llegar a resolver, pero considero que son importantes, así que la intención de esta plática es que podamos divulgar un poco de información acerca del tema y eso sirva para las mujeres y para que ellas también lo puedan compartir con otros entornos que les resulte de utilidad. Entonces, muchas gracias. Vamos a hablar primero del trastorno depresivo. De pronto ahí surge mucha duda, sobre todo en los pacientes que me llegan a comentar, pues es que no sé si esto es depresión, si es algo que parte acerca de una situación que me ocurrió o demás. Y hablando del trastorno depresivo, pues es importante decir qué es. Esto va a ser un estado que se va a caracterizar por síntomas como pueden ser la pérdida de peso, los cambios en el apetito y también es importante hablar de las molestias físicas constantes. Esto es muy importante específicamente dentro de la población que ya es adulta mayor. Algo que noto mucho en la consulta es que las mujeres de pronto son como de me duele aquí, me duele allá o no ubican un lugar en específico, pero sí manifiestan mucho dolor en algunas zonas. Y eso también puede ser parte de un cuadro depresivo, así como el agotamiento, que de pronto hay mucha fatiga, mucha falta de energía para hacer algún tipo de actividad y eso también lo va a componer. Y bueno, cuando hablamos de un trastorno depresivo es importante hablar acerca del estado del ánimo. El estado del ánimo es la emoción que podemos decir que va a colorear nuestros días. Y en los trastornos depresivos, este ánimo tiende a ser algo triste. También es importante mencionar que está presente la irritabilidad, que de pronto hay como una baja tolerancia a la frustración, de pronto nos enojamos por cualquier situación, no disfrutamos las actividades que antes sí nos gustaba hacer. Los problemas para dormir son muy clásicos dentro de los trastornos depresivos. Cuesta mucho trabajo empezar a dormir, mantener el sueño es difícil y los sentimientos de culpa y de baja autoestima como esto nunca va a mejorar, es mi culpa, pues esta situación va a persistir y la dificultad en la concentración, así como pensamientos en torno a la muerte. De si ya no despierto no pasa nada, si de pronto alguna situación acerca de mi integridad me llegara a pasar, pues mejor. Entonces, eso también compone un trastorno depresivo. Y hablando específicamente de las mujeres y depresión, pues esto va a ser muy importante porque actualmente vemos que por cada hombre que tiene un trastorno depresivo, al menos 2 mujeres van a tener el diagnóstico. Y las mujeres tenemos una mayor predisposición a este tipo de trastornos por las situaciones estresantes. Esto se relaciona mucho con los roles de género. Algo que sucede mucho dentro de la población femenina es que las mujeres de pronto tenemos como cierta dificultad para administrar nuestro tiempo porque pues se nos pide que cumplamos el rol de ser mamá,
de ser esposa, pero también desarrollarnos de una forma pues profesional y ser buenas en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos mayores situaciones de estrés y eso nos predispone más a un trastorno depresivo. También es importante hablar de los trastornos depresivos estacionales, que son más frecuentes entre mujeres, y esto ocurre principalmente en otoño e invierno porque no hay una mayor facilidad de acceso a la luz del sol. Entonces, eso también es una cuestión que nos predispone. Por otro lado, tenemos ciertos factores de riesgo. Los voy a dividir en dos aspectos, los biológicos y los ambientales. Dentro de los biológicos está la edad. Las mujeres somos más propensas a presentar uno de estos trastornos depresivos cuando estamos entre los 15 a los 29 años. La genética también. Hace poco me tocó alguna paciente que me preguntaba qué tanto es esta cuestión de heredabilidad y le mencionaba pues este dato, ¿no? La heredabilidad de los trastornos depresivos se sitúa entre un 30 a un 50%. También los antecedentes de los trastornos. Si ya tuvimos algún episodio previo de un trastorno depresivo, es más probable que tengamos uno nuevo y las relevantes en este caso, porque pues hay ciertas enfermedades que nos predisponen a tener un trastorno depresivo. Esto es algo frecuente, por ejemplo, entre los pacientes que llegan a tener fibromialgia, tienen mayor predisposición a uno de estos trastornos. Y la parte ambiental, que son los factores estresantes. Cuando todo el tiempo estamos en un estrés constante, tenemos una elevación de los glucocorticoides, como es el caso del cortisol, y esto es un factor de riesgo. También la respuesta que cada persona tiene ante el estrés. Es decir, todos podemos enfrentarnos a situaciones estresantes, pero cada quien va a responder de forma diferente y la respuesta individual puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector. El nivel de educación es algo también pues a considerar porque en un mayor nivel educativo hay una mayor facilidad para reconocer estos trastornos y acceder a una posible valoración por un psiquiatra, lo cual no ocurre en otros niveles educativos. Y pues también es importante hablar de las teorías. ¿Qué pasa? De pronto me preguntan, pero ¿por qué yo tengo depresión? ¿Por qué mi hermano no? Si pasamos por la misma situación. Y pues bueno, aquí sí va a ser importante hablar. ¿Cuál es la causa? ¿Qué causa los trastornos depresivos? Tenemos varias teorías y esto sí es importante mencionarlo porque de pronto los pacientes me dicen como es que la depresión es una cuestión de echarle ganas, de poner más atención, de estar más energéticos, de distraernos, de enfocarnos en otras cosas y pues no es tan fácil. Realmente los trastornos depresivos tienen una gama de teorías que actualmente seguimos estudiando, pero pues son muy relevantes conocerlas. Tenemos la teoría clásica, ¿no? La de, ¿qué pasa? O sea, estoy triste, algo le falta a mi cerebro o qué es lo que sucede. Y en general nuestro cerebro ocupa ciertas sustancias o neurotransmisores para que tengamos un buen estado de ánimo. Entonces ocupamos serotonina, dopamina y norepinefrina. Cuando están en los niveles adecuados, pues vamos a estar bien. Pero si de pronto alguna de estas sustancias no está en la adecuada concentración o en la adecuada cantidad en nuestro cerebro, pues eso va a hacer que estemos deprimidos. Los niveles reducidos se asocian a la aparición de los trastornos. ¿Por qué pueden estar disminuidos? Bueno, por causas genéticas, como habíamos hablado, la cuestión de heredabilidad, por alguna enfermedad médica o por alguna otra situación. Pero no es todo. O sea, al final el ambiente también tiene una gran influencia y era justo lo que mencionábamos específicamente en el caso de las mujeres. Las mujeres tenemos una mayor propensión a estar expuestas a situaciones estresantes. Los factores psicosociales van a ser vitales para la aparición del trastorno depresivo entre nosotras y esto pues también se relaciona mucho con la presencia del estrés. Entonces, aquí también está la implicación del cortisol, como les había mencionado, las hormonas tiroideas y el estrógeno. De pronto, cuando vemos a alguna paciente que está con un trastorno depresivo, es importante valorar cómo está funcionando la parte tiroidea, porque si la tiroides no está funcionando tan adecuadamente, eso también puede generar una propensión a un trastorno depresivo. Entonces, las alteraciones en estos niveles pues pueden generar cambios en la parte tanto cognitiva como en la parte emocional.
¿Y qué pasa como en la parte del diagnóstico? Muchas veces sucede que los pacientes por diferentes razones han sido valorados por otras especialidades o por personas que no están calificadas y les piden como muchos estudios, como que de pronto les piden ahí que un electroencefalograma, que si estudios de esto, de aquello, pero sí es importante mencionar esta cuestión en psiquiatría. En psiquiatría no tenemos propiamente algún estudio que sea diagnóstico cuando hablamos de laboratorio o de imagen. El diagnóstico lo hacemos a partir de la entrevista clínica y por eso nos apoyamos a veces de una serie de valoraciones. Puede ser que en una sola entrevista podamos lograr un diagnóstico, a veces nos quedan un poco de dudas y ocupamos otras 2, 3 valoraciones para afinar el diagnóstico y poder dar un mejor tratamiento. Pero realmente nosotros en psiquiatría, para hacer un diagnóstico, nos apoyamos meramente en la entrevista clínica. Y esto también es importante, hablar como de, ¿realmente es depresión o será otra cosa? Esto es muy importante en el caso de las mujeres porque si se dan cuenta como que estos síntomas o los signos que les mencioné al inicio de esta presentación, pues se podrían presentar en otro tipo de patologías. Así que es importante hacer una valoración integral para descartar que no tengamos otra enfermedad. ¿A qué me refiero? Las principales cosas con las que podríamos confundir el trastorno depresivo, pues son las que tenemos aquí en esta diapositiva. Podríamos pensar que puede hablarse de un duelo. El duelo es algo común, es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar dentro de la vida cotidiana, pero resulta que pues es algo normal. Tenemos un tiempo estimado, aproximadamente 6 meses. Después de esos 6 meses, idealmente se espera que el duelo se pueda resolver. Si no pasan esos 6 meses y los síntomas persisten, ahí sí podríamos hablar de un trastorno depresivo. Pero sí es importante hacer la diferencia entre duelo y depresión. No todos los duelos van a implicar depresión. También es importante hablar acerca del abuso de sustancias. En el caso de las mujeres, esto tiene un mayor peso. De pronto, pues tenemos mucho estigma acerca de la salud mental y si a eso le sumamos el consumo de sustancias, pues el estigma se duplica. Cuando consumimos sustancias en nuestro cerebro, pues hay un incremento de todas estas sustancias que nos hacen sentir bien, como dopamina principalmente. Cuando dejamos de consumir, al cerebro le falta esa sustancia y podemos sentirnos mal, como si estuviéramos deprimidos. Pero realmente esa depresión está causada porque ya no tenemos el consumo de esta sustancia. Entonces, propiamente los síntomas se explican por el abuso de las sustancias. También tenemos la cuestión de la función tiroidea. Si la tiroides no está funcionando adecuadamente, eso puede explicar los cuadros depresivos. Y por eso ahí cuando nos queda la sospecha, solicitamos estudios de perfil tiroideo para descartar que esos síntomas se deban a ese tipo de funciones endocrinológicas. También tenemos la cuestión de los trastornos de ansiedad. A veces lo confundimos mucho y eso es algo que de pronto llego a ver de forma muy constante en la consulta, donde los pacientes a veces como que no saben si es depresión o si es ansiedad, y de ahí la importancia también como de la psicoeducación para explicar que depresión y ansiedad no son lo mismo, pero en mujeres es muy común la comorbilidad. Y también tenemos el caso de la parte de la demencia. Esto también se puede llegar a confundir. Cuando hablamos de demencia, lo asociamos a adultos mayores que de pronto tienen olvidos en cuanto al lugar donde están, a las cosas que tenían que realizar. De pronto los ciclos de sueño también se ven alterados y hay que hacer la diferencia entre si es demencia o si es depresión. Esta diferencia se va más hacia los adultos mayores. Y también acerca de los medicamentos. Tenemos algunos medicamentos que nos pueden causar ciertos síntomas depresivos y también es importante valorarlo. Por eso en la historia clínica siempre preguntamos si el paciente consume algún tipo de vitamina, suplemento o algún otro tipo de medicamento para determinar qué es lo que está sucediendo. Y aquí sí me gustaría hacer como una observación importante. Sí es importante que los pacientes sean lo más sinceros que se pueda respecto a los medicamentos que llegan a consumir para que tengamos la mayor información y eso sí nos permita hacer
una mejor valoración y un mejor diagnóstico. Al final, el hecho de que acudan no significa que van a ser juzgados, porque el espacio clínico es un espacio seguro que está hecho para que el paciente pueda expresar todas sus situaciones, sus dudas y que no salga fuera de ese entorno. Entonces pueden tener la seguridad de que lo que se comente en la consulta se va a quedar dentro de este espacio, por lo que es un espacio seguro. Y es importante hablar acerca de esto. La depresión también es igual para todas las mujeres podemos tener otro tipo de depresión. Sí, podemos tener varios tipos de depresión que son específicos dentro de nuestra población y de los que es importante hablar. La depresión no es igual en todos los casos, hay diferentes tipos. En general, todas van a compartir esta cuestión de el ánimo triste, la falta de interés en hacer actividades que antes nos gustaban, de pronto de aislarnos, irritabilidad, alteraciones en ciclo de sueño, pero hay diversos tipos o diversas situaciones que explican varios cuadros de depresión. Uno de ellos es el trastorno disfórico premenstrual. Previo a la menstruación, es habitual que tengamos ciertos cambios en el estado del ánimo. Sin embargo, cuando estos cambios son como muy intensos, aquí sí hablamos de un trastorno disfórico. Esto va a ocurrir unas semanas o días previos a la menstruación, donde hay síntomas físicos como el dolor de articulaciones, hinchazón en mamas, un poco de falta de motivación, pero el ánimo que puede ser triste e irritable es una cosa muy frecuente que se presenta en todos los ciclos y que es muy intenso y genera en la paciente pues una sensación de mucha incomodidad o que empiezan a disfuncionar, donde las pacientes pues ya no van a su trabajo, no se sienten cómodas en sus entornos o tienen problemáticas para relacionarse. Y esto también se acompaña de cambios en el apetito. También tenemos la depresión postparto. De pronto de esto no se habla mucho porque también surge esta cuestión un poco del estigma hacia la maternidad, donde se tiene un poco idealizada o romantizada a la maternidad y como que expresar un sentimiento negativo o ambivalente sobre el hecho de ser mamá, como que no es tan bien visto. Pero la depresión postparto sí existe y necesitamos hablar de eso. Habitualmente después del nacimiento del bebé, al menos como que lo esperado es 2 semanas de habituación hacia el nuevo rol que las mujeres están tomando y en esas 2 semanas es algo normal, un poco de cambio de humor. Pero si después de esas 2 semanas del nacimiento del menor todavía siguen persistiendo estos síntomas de un ánimo muy triste, pues de esta cuestión de fatiga, de poco interés en el cuidado del menor, aquí ya es importante valorar si no se trata de una depresión postparto que pudiera poner en riesgo al menor porque de pronto el cuidado no es tan adecuado. Y esto afecta a 1 de cada 6 mujeres que acaban de tener un bebé. Entonces, si se dan cuenta, pues sí es un número importante hablando de esta cuestión epidemiológica. De pronto sucede que algo que también exacerba todavía más este tipo de cuadros, pues es la falta de apoyo por la pareja o los estresores sociales, porque de pronto es asumir este nuevo rol de ser mamá con ser profesionista o ser esposa, y eso genera un poco más de problemática para ciertas personas. Existe la depresión, se puede tratar, hay medicamentos que sí podemos emplear también en el momento de la lactancia, porque también de pronto surge esa duda de, pues si tengo depresión postparto, ¿qué hago? ¿Me aguanto? ¿Sí puedo tomar un medicamento o no? Pero sí tenemos algunos medicamentos que podemos emplear y son seguros. Y también tenemos la depresión perimenopáusica. La depresión perimenopáusica de pronto pues pasa lo mismo que con la depresión postparto. No está tan bien diagnosticada y por tanto no tiene un tratamiento adecuado. Esto sucede porque justamente ocurre todo un cambio hormonal en nuestro cuerpo, porque pues estamos cambiando de ciclo, de pasar a ser fértil a estar en menopausia y toda esta habituación pues genera una serie de cambios. Aquí sí, también entra como la cuestión pues cultural, el factor social, de pronto el cambio de rol, eso también hace que las mujeres de pronto no expresen la situación que están viviendo y por eso no reciben un tratamiento adecuado. Lo más habitual en este tipo de momentos de la vida son los problemas para dormir. El cambio de humor es algo muy frecuente y la sensación de sofocos o de bochornos como también lo conocemos.
Pero sí es importante mencionar esta situación. El hecho de que sea una parte del ciclo de la vida de la mujer no implica que no tengamos algún tratamiento o que tengamos que simplemente esperar a que pase. No, la calidad de vida es importante y sí podemos mejorar este aspecto de la vida mediante el uso de algún tratamiento. Y ahora, ¿qué hago? No, pues ya me dieron mi tratamiento, ya mejoré, ya salí de este cuadro depresivo. ¿Cómo puedo prevenir nuevamente este tipo de situación? Aquí sí tenemos varias alternativas. La primera siempre va a ser la dieta. ¿Qué pasa con la dieta? Bueno, tenemos ciertos alimentos que nos hacen más propensas a la presencia de un trastorno depresivo. Entre esos alimentos tenemos el azúcar refinada y las grasas refinadas. Por eso la sugerencia basada en la evidencia siempre va a ser una dieta que sea alta en fibra y alta en contenido de omega 3. Ojo ahí, porque de pronto algunos pacientes me dicen como, la verdad yo no quiero tomar medicamento y prefiero un suplemento. Sí, el suplemento nos puede ayudar, pero la ayuda que nos brindan los suplementos es algo mínimo. La primera elección siempre van a ser los antidepresivos y los suplementos son justamente eso, un suplemento sin que sea el tratamiento de primera elección. Es importante el mantenimiento de esta dieta saludable porque eso sí se ha visto que tiene una gran evidencia para prevenir nuevamente otro cuadro depresivo. Y pues siempre va a ser importante favorecer la presencia de una adecuada microbiota. Hay que recordar, ¿no? Al estómago de pronto lo conocemos como el segundo cerebro, porque justamente en el estómago también tenemos las sustancias que nos hacen tener un adecuado estado de ánimo. Entonces también es importante tener un adecuado estado gastrointestinal. Y pues bueno, hay algo que es muy importante que es la presencia del sueño. Muchos pacientes de pronto no identifican que están deprimidos y acuden a la consulta porque lo que más les llama la atención o lo que más les causa un tipo de problema es el sueño. Es que no puedo dormir bien o pues me duermo pero siento que no descanso. Y realmente las alteraciones en el ciclo del sueño muchas veces no son una enfermedad, realmente son un síntoma de los trastornos depresivos. Entonces, dormir adecuadamente es una forma de prevenir la presencia de estos trastornos depresivos. Y pues bueno, esto va a ser muy importante de manejarlo a partir de las medidas conductuales. Sobre todo, pues para nosotras, las mujeres, es importante que hagamos estas situaciones. Evitar el consumo, pues, de chocolate, refresco de cola, café después de las 6 de la tarde, dejar el uso del celular al menos una hora antes de dormir, porque pues nuestro cuerpo trabaja a base de la luz, pero pues nuestro cuerpo no alcanza a distinguir si la luz que recibe es la luz del sol o la luz de una pantalla de celular o de computadora. Entonces, lo ideal es que al menos una hora antes de dormir, pues sí podamos apagar estos aparatos electrónicos para que nuestro cuerpo empiece a descansar. También el consumo de pronto de bebidas. Si sabemos que nos vamos a despertar en la noche porque queremos ir al baño, entonces hay que restringir el consumo de agua para evitar este tipo de pausas. Y por recordar el uso de la cama, porque muchos pacientes de pronto están en cama porque pues se la pasan viendo el celular o porque están haciendo cualquier otra cosa y no. Lo ideal es habituar al cuerpo para que sepa que la cama solamente tiene la función de dormir o de tener relaciones sexuales, pero que no se ha visto como una extensión de la oficina o como un lugar para empezar a ver las redes sociales. Y la cuestión del ejercicio. El ejercicio pues tiene una amplia evidencia en la parte de la recurrencia. Entonces es importante que hagamos ejercicio para que podamos tener un mejor descanso. Esto es muy importante. Yo he visto que muchos pacientes sí identifican que cuando son pacientes sumamente ansiosos y hacen ejercicio, se cansan y eso hace que tengan un mejor sueño. Lo importante aquí es evitar hacer ejercicio 2 horas antes de dormir, porque si no nos activamos mucho y si queremos dormir de forma inmediata nos va a costar mucho trabajo. Entonces hay que procurar hacerlo 2, 3 horas antes de irnos a la cama para que podamos relajarnos realmente. Y hay que mencionar una cuestión. Cuando estamos mucho tiempo sentados, eso es un factor de riesgo para ser personas que tengan una mayor prevalencia de un trastorno depresivo. Entonces, hay que tratar de movernos en medida de lo posible.
Y bueno, en el tema que quería tratar aquí, lo más importante siempre es el acudir a un profesional de la salud mental. De pronto hay mucho estigma todavía acerca de los tratamientos en psiquiatría. Sí. No cambió, doctora. Era la última diapositiva. Solamente quería agregar como esta parte acerca de acudir a los profesionales de salud mental. Sé que muchas veces todavía tenemos este estigma acerca de, pues, acudir al psiquiatra, si el psiquiatra realmente nos va a ayudar o no, pero sí es importante hacerlo. Muchas veces este tipo de situaciones nos generan muchas problemáticas que no llegamos a percibir, pero están presentes y es importante darles un tratamiento porque aunque no se vean, están ahí. Entonces, sí es importante darles una continuidad y sobre todo me gustaría mencionar que los trastornos depresivos que no se atienden sí son un factor de riesgo para la presencia de enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes o la presencia de demencia. Entonces, es importante que acudan a su profesional de la salud, que sepan que es un lugar seguro y que ese tipo de situaciones no son algo habitual o incurable. Si le damos un tratamiento, podemos mejorar la calidad de vida, vamos a dejar de utilizar los medicamentos que tampoco son para toda la vida y eso se va a ver impactado en nuestra calidad de vida y en la mejora de las relaciones que podamos llegar a establecer en nuestro entorno, pues tanto familiar, académico, social y demás. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que sus aportes son muy valiosos, sobre todo porque a veces la depresión en las mujeres se relaciona con, pues a lo mejor una falta del manejo de las emociones, a lo mejor con una personalidad un poco agresiva o histérica, ¿no? Que es muy común. Cuando en realidad son respuestas a este tipo de síntomas que pues están asociados a la depresión. A mí se me hace muy, muy interesante, por ejemplo, que el trastorno depresivo puede presentarse en cualquier tipo de mujeres, en cualquier momento, ¿no? Se habla muy someramente, por ejemplo, de los días previos a la menstruación, como que no es algo muy común, ¿no? Sí, Incluso, así es. sí, incluso algunas personas de manera irónica y hasta un poco agresiva, ¿no? Dicen, ay, sí, está así porque está en sus días, ¿no? Y realmente es un proceso importante, es un cambio importante en las mujeres que no se le da el valor o el peso adecuado, ¿no? Sí, de hecho, algo que sí me pasa mucho en la consulta es que hablando justo de este trastorno, como justamente el entorno tiende a hacer estos comentarios de que pues es algo Ujú, habitual, es algo esperado, de pronto las mujeres lo normalizan y se ujú. aguantan, como que consideran que es algo normal. Y ya cuando lo vemos en la consulta, pues les explico que no, que realmente es un trastorno, que sí tiene un tratamiento y eso hace que las mujeres se sientan mejor porque saben que no es algo que tengan que aguantar, sino que puede mejorar. Entonces, es algo bastante satisfactorio ver cómo las mujeres, a partir de que reciben un tratamiento, tienen una mejor calidad de vida y saben que eso tiene un nombre, que no es algo que tengan que estar soportando cada 30 o 28 días, ¿no? Sino que es algo que puede mejorar. Así es, así es. Doctora, ya habló de los alimentos, ya nos indicó básicamente cuáles son los tipos de alimentos que podemos consumir para evitar este tipo de trastornos y de la actividad física, que es algo también muy importante. Aquí en la actividad física hubiera, bueno, entiendo o bueno, me imagino que la actividad física tiene que ver o está también relacionada a la edad de las personas, ¿no? Sí, sí, así es.
De hecho, algo que es muy importante es no olvidar a la población adulta mayor. Ajá. Muchas veces todas estas pláticas se centran entre la población más joven, ¿no? Pero de pronto cuando somos mayores como que estamos habituados a que ya no hay tanta movilidad ¿Mm? y no debe de ser así, debemos de movernos. A lo mejor ya no podremos hacer tantos ejercicios como de resistencia, pero sí podemos hacer otros, como puede ser algún tipo de estiramiento, el tai chi o Ujú. algo más relajado. Lo importante sí es mantenernos en constante movimiento, porque eso también es algo que favorece nuestra actividad a nivel cerebral, el hecho de poder como estar bien orientados y es un factor protector ante las caídas. Entonces, tiene muchos beneficios el hecho de movernos siempre y cuando pues lo hagamos según nuestras posibilidades, ¿no? Si no hemos hecho ejercicio antes, pues hay que hacerlo poco a poco, pero sí es importante movernos. Claro, claro, es muy, muy importante. Y otra cosa, doctora, usted hablaba de los duelos, ¿no? El duelo también nos puede llevar a una depresión. No sé si pudiéramos también comentar, porque pues el duelo generalmente lo asociamos a una pérdida, pero una pérdida de un familiar, pero pues hay muchos duelos. Sí, de hecho eso también es algo importante de mencionar, específicamente dentro de la población femenina, porque el Ujú. duelo pues se refiere a la pérdida de una persona, la salud, un trabajo, una parte de nuestro cuerpo o algún ciclo de la vida, como puede ser incluso la menopausia o el transicionar de la adolescencia a la vida adulta. Ujú. Entonces, todos vamos a pasar por diversos duelos a lo largo de la vida y evidentemente eso nos va a generar pues ciertos síntomas donde pues comúnmente extrañamos la situación, pensamos habitualmente en esto, de pronto nuestros pensamientos están muy encaminados al y si hubiera, cómo sería, cómo aquello, Ujú. pero esto regularmente nos toma un tiempo de 6 meses y se resuelve. Sin embargo, por diversas situaciones puede ser que no lo lleguemos a resolver y estos síntomas de duelo puedan progresar hacia un trastorno depresivo. Entonces, Ok. cuando estamos en un proceso de duelo, podemos hacer como un acompañamiento para ir valorando la evolución y lo podemos hacer a partir del área de tanatología, que es algo que corresponde a psicología. Así es. Valoramos si esto no se resuelve, si de pronto ya pasamos de un duelo a una depresión, entonces podemos ya valorar desde el área psiquiátrica para determinar cómo podemos trabajar, que eso también es importante. No todos los trastornos depresivos requieren el uso de medicamentos. Eso depende de la gravedad. Hay trastornos que son leves y que podemos manejar a través de los procesos de terapia y hay trastornos que ya son como moderados o graves que sí requieren el empleo de medicamentos. Y fíjese, tocando precisamente el tema de los medicamentos, también hay muchos mitos. Mucha gente piensa que el que se ingieran los medicamentos para la depresión puede causar adicciones. Sí, sí, de hecho eso es algo muy común que veo en la consulta. Muchos Ujú. pacientes sí reconocen como que tienen un trastorno depresivo, pero al momento de plantear que hay necesidad de usar algún medicamento, hay cierto rechazo, porque se desconoce mucho acerca del área de salud mental. Pero no, la mayoría de los medicamentos que empleamos no son controlados y no generan algún tipo de dependencia. Entonces, Ujú. son bastante seguros, no se contraponen con muchos otros medicamentos, no generan algún daño a la salud o al desarrollo y tampoco son medicamentos que se planteen dejar toda la vida. La intención es dejarlos por un periodo de tiempo, lograr una remisión de síntomas y entonces ya podemos dejar los medicamentos. Claro, claro, y bueno, como usted decía, esto es para elevar la calidad de vida, Sí, ¿no? así es. Y la salud, y sobre todo en las mujeres, como usted decía, cumplimos muchos roles, entonces necesitamos estar muy atentas a diversas esferas de nuestra vida, a diversas áreas de nuestro cuidado, ¿no? La alimentación, el movimiento, el sueño, este, la, la, los procesos también.
el cumplimiento de el manejo del estrés, el manejo emocional, porque el tener muchas responsabilidades, pues nos lleva a manejar estrés constante, ¿no? Sí, sobre todo es muy importante porque muchas mujeres también asumen un rol de cuidadoras. Ajá. Y eso implica que para ser un adecuado cuidador uno tiene que estar bien. Si queremos cuidar de otro, tenemos que cuidar primero de nosotros. Y muchas veces también vemos la sobrecarga del cuidador en las mujeres, ¿no? Ajá. Cuando cuidan a algún familiar, algún esposo, algún hijo, de pronto como que se olvidan un poco de ellas y de sus necesidades. Entonces, eso también es importante de trabajar y de considerar. Así es, así es. Y por último, doctora, ¿la depresión tiene etapas, tiene grados? ¿Cómo valoramos la depresión? Y después de la depresión, ¿qué seguiría si no la tratamos? Sí, de hecho, la depresión la podemos ir clasificando por su tipo de síntomas. Podemos hablar de una depresión leve, donde los síntomas están presentes, pero son atenuados, no causan tanta problemática. Y en ese tipo de situaciones podemos iniciar el proceso de atención mediante psicología. Cuando los síntomas ya son un poco más intensos, que de pronto ya nos causan disfunción en trabajo, escuela, en la familia, ahí podemos hablar de una depresión moderada, donde ya requerimos el empleo de medicamentos. Y ya tenemos la depresión más grave, que es donde ya tenemos pues este tipo de pensamientos en torno a la muerte, donde decimos pues si no estoy aquí ya estaría mejor, donde llegamos a planear ciertas situaciones para hacernos daño. Ahí hablamos de un trastorno depresivo grave. Cuando no tratamos este tipo de trastornos, podemos llegar a presentar síntomas psicóticos, donde los pacientes llegan a mencionar como que ven sombras o personas que no están presentes, Ujú. que escuchan voces de personas que no están ahí, que de pronto se sienten como que los están siguiendo, les quieren hacer daño. Y cuando la depresión ya es algo crónico, que no tiene algún tipo de tratamiento, es un factor de riesgo para que más adelante presentemos deterioro cognitivo o demencia. Por eso es importante dar un tratamiento en el momento donde empecemos a percibir estos síntomas para evitar la progresión de los mismos y el desarrollo de otras enfermedades que también son a nivel metabólico, como es la presencia de diabetes o hipertensión. Y que también la depresión puede llegar a ser una enfermedad incapacitante. Y a veces lo asociamos, o sea, la incapacidad la asociamos al movimiento, ¿no? A las enfermedades que ya no nos permiten movernos. Pero si no funcionamos adecuadamente desde lo cognitivo y lo emocional, pues también a veces eso nos incapacita para una vida normal o laboral normal, ¿no? Sí, así es, que de hecho, pues los trastornos depresivos están en aumento cada año, Ajá. vemos más casos y es como una cosa que se va a seguir viendo en un incremento, ¿no? Se piensa que en los próximos años, pues va a ser de las principales enfermedades. De por sí, actualmente ya está como dentro de las 10, Sí, pero más adelante se espera que todavía incremente. mucho más. Sí, así es. Bueno, pues esperemos que con estas recomendaciones, con esta explicación, doctora, tan clara, tan sencilla, tan precisa, pues podamos, la gente que nos sigue y nuestros amigos de la Clínica de la Ansiedad puedan detectar y atender a tiempo, pues precisamente para que no lleguemos a situaciones más complejas. Sí, así es. Sobre todo eso es lo importante, hacer la cuestión de prevención, ¿no? Así es. Muchas veces nos enfocamos en el tratamiento y eso está perfecto, pero también es importante prevenir. Muchas veces este tipo de trastornos pues se ven condicionados por el entorno, es Ujú. algo complicado de cambiar, pero en medida de lo posible vamos haciendo ciertas pues redes de apoyo a partir de terapia psicológica, de la parte de psiquiatría, y esos son espacios que pueden ser considerados seguros para las pacientes, donde Así es. pueden expresarse libremente y donde pueden recibir adecuada orientación. Así es, y pensar que no estamos exagerando,
Si algo cambia en nosotros, si algo sentimos diferente, ahí hay algo, ¿no? Un síntoma de algo que es mejor atender a tiempo para prevenir que esperarnos a otro tipo de eventos. Sí, así es. Ok, pues un gusto, doctora. De verdad estamos muy agradecidos por su participación y seguramente sabemos que esto llegará a mucha gente y apoyará a muchos de nuestros seguidores y pues de las personas que estén en contacto con nuestras redes. Sí, Muchísimas gracias. ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Sus horarios de atención en la clínica? sí, yo estoy en la clínica Lindavista y estoy los días sábados de 8 a 4. Ok. ¿Algún correo donde la podamos contactar también por alguna duda? Claro, me pueden escribir a mi correo, el cual es rocio.silveriotorres@gmail.com. Pues muchísimas gracias, doctora. Un gusto compartir con usted este espacio y pues conocer mucho de lo que usted estudia y trabaja. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad para poder divulgar estos temas que pues son de interés. Espero que les sirva a muchas personas y que también les llegue a generar alguna duda para que puedan acudir y recibir atención. Así es, que nos ayude precisamente a identificar, ¿no? Que a lo mejor tenemos algo y no lo habíamos como concientizado o vislumbrado como un problema que hay que atender, ¿no? Y Una así es. situación importante. Pues amigos, con este tema, eh, creo que hemos compartido bastantes cosas y pues los esperamos en la siguiente ocasión. Recuerden que estas actividades son para pues festejar nuestro 9º aniversario y en agradecimiento al seguimiento y a la confianza que ustedes depositan en nosotros. Los esperamos en la siguiente. Muchas gracias.